Ahora, sin embargo, ir precisamente a México. Estamos en contacto con un compatriota periodista establecido ahí, Diego Salazar, que publica también en los Estados Unidos. Hemos visto columnas de él en diarios importantes como New York Times y el Washington Post, y queremos entender qué está pasando desde el punto de vista mexicano. Diego Salazar, buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando, ¿cómo estás? Un placer escucharte. ¿Qué reacciones hay en México ante esta crisis diplomática que se ha abierto con el Perú y que se ha agravado el día de hoy, porque acabamos de enterarnos que el Perú ha considerado persona non grata al embajador mexicano acá y le ha dado 72 horas de plazo para que se marche de nuestro país? Hemos llegado a una escalada que se había pretendido evitar, pero que ha sido consecuencia no solamente de las declaraciones que venía formulando aquí el embajador, que parten de no reconocer la legitimidad de la presidenta Boluarte, pero por otra parte también de considerar que la señora Paredes era víctima de una persecución política, que es la única razón que puede justificar que se le dé asilo diplomático. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, señor Salazar? En México hay en una buena parte de la ciudadanía perplejidad ante las acciones del presidente López Obrador, quien ha sido quien inició esta escalada con sus declaraciones, ¿no? No reconociendo a la presidenta Boluarte, acusando de que había un golpe blando en contra del presidente Castillo, quien fue quien dio el golpe de Estado en realidad, y que todos lo vimos por televisión. Y luego esto ha continuado en los días próximos. Hoy nos enteramos, gracias al canciller Ebrard, en la conferencia matutina que todos los días se da desde Palacio de Gobierno en México, que le habían concedido asilo a la señora Lilia Paredes y a sus 2 hijos menores. Entonces, hay perplejidad porque la política exterior mexicana, a diferencia de lo que ocurre en otros países como el nuestro mismo, depende única y exclusivamente de lo que diga el señor López Obrador. Incluso la Cancillería, otras secretarías de Estado también, pero la Cancillería van detrás de lo que diga López Obrador, intentando encauzarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo clarísimo de hace unos días. López Obrador dice que las relaciones con Perú están en pausa. Sí. Sabemos que eso no existe. Eso no tiene, digamos, no tiene ninguna entidad jurídica, ¿no? No existe en el derecho internacional. Entonces la Cancillería a posteriori tiene que encauzar para más o menos explicar qué es lo que está haciendo. Y bueno, y ahora hemos llegado a esta situación que tú estabas describiendo momentos antes, que a la vez también demuestra cierta incoherencia de parte de la Cancillería peruana, porque por un lado se le brinda el salvoconducto para que pueda salir del país, con lo cual se está reconociendo de cierta manera el asilo que le ha brindado México, pero por otro lado se declara persona non grata al embajador, que no deja de ser un funcionario a las órdenes de la Cancillería mexicana, ¿no? Ahora, ¿qué interés tiene México en este asunto? Han habido algunas interpretaciones, algunas de ellas un poco mal pensadas. Yo no sé qué se dice allá, porque ¿qué tiene que ganar México en este conflicto? Mira, el presidente López Obrador es un político muy hábil y su principal habilidad reside en lo hábil propagandista que es. Es un tipo que es capaz de manejar las situaciones y la conversación pública para que terminen favoreciéndole a él. En este sentido, la crisis peruana, que está relacionada a un presidente o un político que él considera compañero de carrera por ser de izquierdas, entre comillas, ¿no? Él ha encauzado esa crisis y la ha convertido una vez más en un hecho sobre sí mismo. Eso no tiene que ver con el Perú, para López Obrador. Eso tiene que ver con él y con la constante provocación y polarización que es la parte fundamental de su discurso y de su estrategia propagandística. Para López Obrador, lo mismo es la guerra en Ucrania, que también presentó un ambicioso plan de paz que era nada, que era un azucarillo en el café, que la crisis en el Perú. Solo le sirven para consolidar su apuesta propagandística, para azuzar a sus enemigos y para que sus aliados y seguidores más férreos
pues lo aplaudan, ¿no? Al final de cuentas, no tienen mayor interés. Por supuesto, entiendo que hay gente, como mencionabas hace un momento, que ve en esto una gran conspiración de la izquierda latinoamericana. Yo creo que pues, las conspiraciones tienen un fallo de origen y creo que es imposible que se pongan de acuerdo tantas voluntades. Para López Obrador esto no deja de ser una herramienta propagandística más y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Bueno, pero hay muchos analistas. En México es un país que tiene figuras, no sé, Jorge Castañeda, Enrique Krause y una serie de otros especialistas en política exterior. ¿Hay alguna reacción sobre esto en medios? Yo no he visto todavía nada. He visto algunos comentarios sueltos. Tenemos que entender que la política exterior mexicana está enfocada principalmente en Estados Unidos. México no es un país que mira a Sudamérica habitualmente. México y Perú tienen relaciones comerciales y relaciones amicales profundas, ¿no? Hay un flujo de bienes y servicios importante, pero México no es ni mucho menos Perú no es ni mucho menos el principal aliado o la principal preocupación de la política exterior mexicana. El 80% de la política exterior mexicana pasa por su relación con Estados Unidos. En ese sentido, no hay ni un conocimiento profundo del Perú ni de la realidad peruana, ni tampoco una relevancia, ni tampoco un sentimiento de urgencia ante lo que está ocurriendo. Por eso te decía en un inicio que lo que hay es cierta perplejidad, porque así como en el Perú no se entiende por qué López Obrador se empeña de esta manera, tampoco en México se entiende por qué se le ha perdido a López Obrador en este pleito, ¿no? De acuerdo. Probablemente México replique también declarando no grata a nuestro embajador allá y nuestras relaciones sean degradadas. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la Alianza del Pacífico, por ejemplo? Yo creo que esto es mi opinión, yo no soy experto en derecho internacional, pero creo que la Cancillería peruana, como te decía, ha cometido un error. Creo que había que ser muy firme en la condena de las acciones del presidente López Obrador, pero declarar persona non grata al embajador, a la vez además que se le concede el salvoconducto para que pueda irse del país, la señora Lilia Paredes, es un error, es una incongruencia y además lejos de desescalar el conflicto producido en un inicio por el presidente López Obrador, ahora lo estamos escalando y nos hemos vuelto los agresores nosotros, lo cual es un error. Diego Salazar, muchas gracias, periodista peruano establecido en México, dándonos una imagen de lo que pasa en ese país y de la opacidad que aparentemente hay por lo pronto hasta ahora en los medios y en los medios críticos respecto de este asunto de política internacional de México y del Perú. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Vamos a ir al